Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos nuevamente a Full Reset. Y sí gente, hoy vamos a hablar de uno de los sistemas operativos más polémicos de toda la historia de Microsoft. Windows 8, el sistema que quiso reemplazar Windows 7 y terminó haciendo que medio planeta volviera corriendo al menú inicio. Porque sí, aunque hoy Windows 11 tenga bastantes críticas, créanme que en 2012 la situación fue mucho peor. Y sinceramente, Windows 8 representa una de las épocas más raras de toda la historia de Microsoft. Una época donde las tablets explotaban, Apple dominaba el mercado, y todas las empresas tecnológicas estaban completamente obsesionadas con las pantallas táctiles. Y Microsoft claramente perdió la cabeza, porque decidieron transformar Windows en una especie de mezcla rara entre PC, tablet y Smart Televisión, y sinceramente, el resultado fue bastante caótico. Pero antes de hablar del desastre primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Año 2009, Microsoft lanza Windows 7, y sinceramente, les salió perfecto. Después del desastre de Windows Vista, Windows 7 devolvió completamente la confianza en Microsoft. Era rápido, estable, compatible, y prácticamente todo el mundo lo amaba. Las notebooks venían con Windows 7, los cibers usaban Windows 7, los gamers usaban Windows 7, hasta las PCs más baratas corrían Windows 7 bastante bien, y por primera vez en muchos años Microsoft tenía a casi todos contentos. Pero claro, había un problema, Apple acababa de lanzar el iPad, y el mercado tecnológico cambió completamente, porque las tablets empezaron a venderse muchísimo. Entonces todas las empresas dijeron, el futuro son las pantallas táctiles, y Microsoft dijo, perfecto, vamos a convertir Windows en una tablet gigante, y así nació Windows 8. Cuando Microsoft presentó Windows 8, la gente quedó completamente confundida, porque el sistema operativo parecía hecho para cualquier cosa menos para una PC de escritorio. El menú inicio había desaparecido. Sí gente, después de existir desde Windows 95, Microsoft decidió eliminar el menú inicio, y en su lugar apareció esto, la famosa interfaz Metro, una pantalla llena de cuadrados gigantes que sinceramente parecía más el menú de una Smart Televisión del 2012 que un sistema operativo. Y sí, se veía moderno, muy moderno, demasiado moderno quizás. Pero el problema era otro, la mayoría de la gente seguía usando mouse, teclado y monitores normales. Nadie tenía pantallas táctiles, especialmente en PCs de escritorio. Entonces usar Windows 8 se sentía rarísimo. Mover el mouse a una esquina hacía aparecer menús ocultos. Las aplicaciones abrían en pantalla completa. Y encima el escritorio clásico parecía escondido dentro del sistema, porque Microsoft quería que usaras Metro todo el tiempo. Y sinceramente, la gente explotó. Había usuarios que literalmente no sabían cómo apagar la computadora. Sí, así de extraño era el sistema. Y mientras todo esto pasaba, Windows 7 seguía funcionando perfectamente. Entonces muchísima gente directamente ignoró Windows 8 por completo. Y eso fue un golpe enorme para Microsoft. Pero lo más loco, es que técnicamente Windows 8 era bastante bueno. Y esto mucha gente hoy ni lo recuerda. Windows 8 arrancaba más rápido que Windows 7. Consumía menos recursos. Manejaba mejor los SSD, y tenía mejoras internas bastante importantes. O sea, debajo de toda esa interfaz rara había un sistema operativo bastante sólido. Pero el diseño, madre mía el diseño. Y hablando de esa época, también tenemos que hablar del gaming en 2012, porque sinceramente, fue una época muy interesante para jugar en PC. Estaban saliendo juegazos constantemente, Battlefield 3, Skyrim, Far Cry 3, Black Ops 2, Dishonored, Borderlands 2, y mientras todo eso pasaba, la mayoría de gamers seguían usando Windows 7 felices de la vida. Este AM estaba explotando cada vez más. Minecraft estaba en todos lados, y muchísima gente empezaba a armar PCs gamer, especialmente porque en esa época, el gaming en PC volvía a crecer muchísimo. Y claro, Microsoft pensó que Windows 8 iba a ser el futuro del gaming también, pero la realidad fue completamente distinta, porque muchísimos jugadores odiaban la interfaz Metro, especialmente porque parecía pensada para cualquier cosa menos para jugar. Imagínate prender tu PC gamer, para abrir Skyrim, y encontrarte con cuadrados gigantes moviéndose por toda la pantalla. Sinceramente parecía una interfaz hecha para una heladera inteligente. Y aunque técnicamente Windows 8 tenía DirectX 11.1 y mejoras internas bastante buenas, la mayoría de gamers simplemente no quería cambiar, porque Windows 7 ya funcionaba perfecto. De hecho,
Windows 7 siguió dominando este año durante muchísimos años, y Windows 8 jamás logró conquistar realmente al público gamer. Incluso hoy, muchísima gente recuerda esa época como la época donde nadie quería actualizar Windows y sinceramente, tiene bastante sentido, porque Windows 7 era cómodo, familiar, y funcionaba perfecto, mientras que Windows 8 parecía un experimento raro. Pero hay algo interesante que pasó con el tiempo, porque hoy en día, muchas personas empezaron a ver Windows 8.1 de forma diferente, especialmente porque Windows modernos cada vez consumen más recursos. Windows 10 y Windows 11 están llenos de telemetría, procesos en segundo plano, actualizaciones eternas, y programas innecesarios. Mientras tanto, Windows 8.1 todavía se siente bastante liviano, y eso hizo que algunos usuarios empezaran a valorarlo más, especialmente en PCs viejas. Aunque claro, hay cosas que envejecieron horrible. Las apps Metro hoy parecen abandonadas completamente. La Microsoft Store vieja da muchísima nostalgia, y la interfaz sigue siendo rarísima incluso hoy. Pero sinceramente, eso también le da personalidad, porque apenas ves Windows 8, sabes exactamente de qué época viene. Representa perfectamente esos años donde las empresas pensaban que todo iba a ser táctil. Y honestamente, eso hoy tiene muchísimo encanto, porque quedó congelado en una época muy específica de internet y tecnología. Pero sinceramente gente, para entender realmente por qué Windows 8 fue tan criticado también tenemos que hablar un poco del internet de esa época, porque 2012 era muy distinto a hoy. Facebook estaba en su mejor momento. YouTube todavía tenía ese diseño viejo clásico. Skype era súper usado, y muchísima gente seguía usando cibercafés. Sí gente, todavía existían muchos cibers, especialmente en Latinoamérica, y justamente por eso, Windows 7 dominaba completamente, porque era simple, funcionaba bien, y prácticamente cualquier persona sabía usarlo. Mientras tanto, Windows 8 parecía tecnología alienígena. Encima muchísimas personas compraban notebooks nuevas y venían directamente con Windows 8 preinstalado. Y claro, la gente prendía la computadora por primera vez y no entendía absolutamente nada. Muchos pensaban literalmente que estaban usando una tablet. Y eso generó algo muy raro, porque por primera vez, muchísima gente empezó a buscar tutoriales de cómo poner el menú inicio en Windows 8. Sí, la gente literalmente instalaba programas externos solo para recuperar algo que existía desde Windows 95, y sinceramente, eso ya te dice muchísimo. Además Windows 8 llegó en una época donde las notebooks Ultrabook estaban súper de moda. Intel promocionaba muchísimo las Ultrabooks, finas, livianas, rápidas, y con SSD, y Microsoft quería que Windows 8 fuera el sistema perfecto para esas máquinas modernas, porque sinceramente, Windows 7 todavía venía bastante arrastrando cosas viejas, mientras que Windows 8 quería verse minimalista, rápido, y futurista, y honestamente, viendo Windows 8 hoy, todavía se siente futurista raro, como una visión del futuro hecha en 2012, especialmente las animaciones, porque todo se movía, todo tenía efectos, todo se deslizaba, y Microsoft estaba completamente obsesionada con ese estilo. Incluso el logo de Windows cambió completamente, pasaron del clásico logo transparente, al logo plano minimalista, que sinceramente, fue el inicio del diseño moderno de Microsoft. Y eso después terminó llegando a Windows 10. Windows 11, Xbox, y prácticamente toda la empresa. Y hablando de Xbox, también tenemos que hablar del desastre de Microsoft en gaming durante esa época, porque sinceramente, 2012 y 2013 fueron años bastante raros para Xbox. La Xbox 360 seguía siendo súper popular, Halo seguía siendo enorme, Call of Duty explotaba todos los años, y muchísima gente jugaba online desde Xbox Live, pero Microsoft ya estaba pensando en la próxima generación, y ahí apareció la Xbox One, que también tuvo una recepción bastante complicada al principio, porque Microsoft estaba obsesionada con televisión, multimedia, Kinect, y funciones raras, mientras la gente solo quería jugar videojuegos, y sinceramente, eso refleja perfectamente la mentalidad de Microsoft en esa época. Querían reinventar todo, Windows, Xbox, la interfaz, las PCs, todo, y muchas veces terminaban complicando cosas simples, porque ese fue realmente el gran problema de Windows 8, no era lento,
No era horrible técnicamente. El problema era que Microsoft cambió demasiadas cosas al mismo tiempo, y eso confundió muchísimo a los usuarios. Además hay algo bastante curioso, y es que mucha gente hoy recuerda Windows Vista como el peor Windows. Pero sinceramente, Windows Vista al menos seguía pareciendo Windows. Windows 8 directamente parecía otra cosa completamente distinta, y eso generó muchísimo rechazo, especialmente en personas más grandes, o usuarios que simplemente querían prender la PC y usar Word. Porque imagínate comprar una notebook para trabajar y que te aparezca una pantalla llena de cuadrados gigantes moviéndose. Era rarísimo. Y sinceramente, creo que hoy mucha gente ve Windows 8 con más cariño justamente por eso. Porque representa una época donde las empresas tecnológicas tomaban riesgos enormes. Hoy prácticamente todos los sistemas se parecen muchísimo entre sí. Pero Windows 8 intentó hacer algo totalmente diferente, aunque le salió bastante mal. Y honestamente, hay algo bastante triste también, porque muchas ideas de Windows 8 tenían potencial. Las animaciones eran lindas, el sistema era rápido, el diseño era moderno, pero Microsoft intentó obligar a todos los usuarios a cambiar de golpe. Y eso nunca termina bien, porque al final, la mayoría de personas no quiere aprender de nuevo a usar su computadora. Solo quieren prenderla, abrir Chrome, y mirar YouTube. Y Windows 8 complicaba muchísimo algo que antes era súper simple. Por eso tanta gente terminó quedándose en Windows 7 durante años. Y sinceramente, tiene bastante sentido. De hecho, Windows 7 siguió siendo uno de los sistemas más usados en este año durante muchísimo tiempo, incluso cuando Windows 10 ya existía, porque la comunidad gamer confiaba muchísimo más en Windows 7, y Windows 8 quedó medio atrapado en el medio, ni viejo, ni moderno, ni amado, ni completamente olvidado, y sinceramente, eso hoy lo hace muchísimo más interesante para hablar. Porque representa un momento muy específico de la historia tecnológica, un momento donde las tablets explotaban, las redes sociales crecían muchísimo, el gaming en PC volvía fuerte, y las empresas intentaban descubrir cómo iba a ser el futuro. Además Windows 8 también dejó cosas importantes para el futuro. Muchas ideas de diseño moderno que hoy existen en Windows 11 nacieron justamente acá. Los colores planos, las animaciones, el minimalismo, todo empezó en Windows 8. Así que sí, aunque haya sido criticado muchísimo, también cambió bastante el diseño de Microsoft para siempre. Pero siendo totalmente honestos, ¿fue Windows 8 un mal sistema? Y sinceramente, yo creo que no. Creo que fue un sistema adelantado a su época que salió en el momento incorrecto. Porque la gente en 2012 todavía quería una PC clásica, no una tablet gigante disfrazada de Windows. Y Microsoft intentó cambiar demasiado rápido. Y bueno, todos sabemos cómo terminó eso. Pero sinceramente, eso también hace que Windows 8 sea uno de los sistemas más interesantes de toda la historia de Microsoft. Porque representa un experimento enorme, uno que salió mal, pero que dejó muchísimas ideas para el futuro. Y bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Comenten, ¿ustedes llegaron a usar Windows 8? ¿O directamente se quedaron en Windows 7? Porque sinceramente, quiero saber si alguien realmente defendía esta cosa en 2012. Si les gustó el video, suscríbanse, y síganme en mis redes sociales que están abajo en la descripción porque todavía quedan muchísimos sistemas raros por hablar en Full Reset. Yo soy Full Reset, y nos vemos en el próximo video. Chao.